Jóvenes, bienvenidos al repaso virtual. El día de hoy vamos a desarrollar preguntas estratégicas para este examen. Vamos a ver la primera pregunta, un tema de dinámica, un problema prototipo de examen de admisión. Dice: sobre un bloque de 5 kilogramos, inicialmente en reposo, sobre el piso liso se le aplica una fuerza horizontal y constante cuyo módulo es de 10 newton. Determine su rapidez en metros por segundo cuando ha transcurrido 2.5 segundos. Muy bien, jóvenes. Un móvil se está desplazando horizontalmente por un piso liso, ¿de acuerdo? Donde se va a aplicar una fuerza horizontal cuyo valor es de 10 newton. Y nos dicen de que esta fuerza es constante, ¿de acuerdo? Pues si parte del reposo, pues le está indicando que la velocidad inicial vale 0, ¿de acuerdo? Le pide calcular cuánto vale la aceleración de este bloque luego de que pasó 2.5 segundos. Entonces, te está dando la iniciativa de que tienes que irte a la cinemática. Y para eso hay que apoyarse en la dinámica. Es decir, tenemos que calcular primero la aceleración. ¿Cómo voy a aplicar la aceleración? La segunda ley de Newton, ¿cierto? Fuerza igual a la masa por la aceleración. El FUMA que le conocemos, ¿no? La fuerza es 10, la masa del bloque es 5 kilogramos y la aceleración pues tiene un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, una vez calculando la aceleración, pues vamos a hallar la velocidad final luego de 2.5 segundos. Y para eso te estaba comentando que hay que irnos al MRV. Una de las ecuaciones del MRV, pues la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Pues la velocidad final es la que le piden a usted. La inicial, si parte del reposo, sabes que vale 0. La aceleración la acabas de hallar por dinámica 2 y el tiempo que vale 2,5 segundos. Entonces, pues la velocidad final es de 5 metros por segundo. Eso es lo que le piden a usted. Por lo tanto, su clave sería la SET. Seguimos con el problema número 2. Un problemita también, prototipo de examen. Vamos a hablar del tema de hidrostática o la estática de fluidos. El problema 2 dice: un trozo de hielo de 100 centímetros cúbicos de volumen se encuentra flotando en el agua. Se desea averiguar qué volumen del hielo se encontrará fuera del agua cuando adquiera su posición de equilibrio. La densidad del hielo, 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, jóvenes. Tenemos acá un trozo de hielo de cualquier forma, ¿de acuerdo? Que está flotando en el agua. Pues vemos que está flotando parcialmente. Por eso es que le preguntan a usted qué cantidad de volumen está fuera de él, o sea, fuera del agua. Le piden, en otras palabras, la cantidad del volumen que emerge. ¿De acuerdo? Eso le está pidiendo. Pues si está flotando libremente hay una formulita y usted la sabe. La densidad del líquido, en este caso es el agua, por el volumen sumergido, es igual a la densidad que tiene ese cuerpo, que es el hielo, por el volumen total. Entonces, la densidad del agua por las unidades que nos dan, vamos a reemplazar su valor, la unidad. El volumen sumergido es el que voy a calcular y este es igual a la densidad del cuerpo, o sea, la densidad del hielo, que es 0,9 por el volumen total que le dan, y el volumen total le mencionaron que era 100 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen sumergido es igual a 90 centímetros cúbicos. Muy bien, pero eso es lo que está sumergido, es decir, eso es lo que está dentro del agua. Y a usted le piden el volumen que está afuera. Entonces, si adentro tienes 90 centímetros cúbicos y todo el volumen es de 100, quiere decir que el volumen que emerge, el volumen que está afuera, es lo que le falta, es decir, 10 centímetros cúbicos. Entonces, lo que le preguntan a usted, el volumen que emerge, el volumen que está afuera, 10 centímetros cúbicos. Tu clave sería la D. Muy bien, seguimos con la solución del repaso. Vamos a ver un tercer problemita. Dice: el coeficiente de dilatación lineal de un metal es de 0.00
0,015 grados centígrados a la menos 1. Si una barra de dicho metal se calienta en 100 grados centígrados, ¿en qué porcentaje aumenta su longitud? Pues jóvenes, ahora estamos frente a un problema de dilatación lineal de los cuerpos, semana 8. Tenemos acá una barra, donde esta barra que usted está viendo acá, pues le vamos a aumentar la temperatura. ¿Qué pasa si a los cuerpos le aumentamos la temperatura? Pues lo hemos hecho, sabemos que sus cuerpos pues se van a dilatar, ¿no? Van a crecer. Por eso le pregunté el problema, ¿qué porcentaje aumenta la longitud? Se supone que esta barra tenía un tamaño inicial, o sea, una longitud inicial. Y esta barra tiene un coeficiente de dilatación lineal alfa que vale 0,0015 centígrados a la menos 1. Pues lo estoy enviando de frente a la formulita de la variación porcentual. Es decir, usted va a usar la ecuación, el incremento de L, o sea, incremento de longitud, sobre la longitud inicial, es igual al coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura multiplicada por el 100%. Esa es la ecuación que debemos trabajar para el porcentaje que aumenta. Entonces, el incremento de L sobre LI es igual a ¿quién? El coeficiente, hay que usar notación científica, 0,00015 centígrados a la menos 1, es lo mismo que usted escriba 15 por 10 a la menos 6 centígrado a la menos 1, ¿cierto? Por la variación de temperatura, que es de 100 grados centígrados. Muy bien. Y todo esto por el 100%. Ok. Mira, se van los centígrados, como puedes ver ahí. El incremento de longitud sobre longitud inicial es igual a 15 multiplicado por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 porque 100 y 100 es 10 a la cuarta. Con 10 a la menos 6 le queda 10 a la menos 2 y todo esto en porcentaje. Entonces la variación de la longitud sobre la longitud inicial es igual al 0,15%. Entonces la clave correcta sería la B. Muy bien, jóvenes, continuamos con el repaso. Vamos viendo la pregunta número 4. Corresponde a un tema de calorimetría de la semana 8. Dice, se tiene tres masas iguales, la masa 1 de 40 gramos, la masa 2 de 25 gramos y la masa 3 de 35 gramos. A la temperatura de 10 grados centígrados, la masa 2 40 centígrados y la masa 3 a 100 grados Celsius. Si introducimos todas estas masas a un mismo recipiente, cuya capacidad calorífica es despreciable, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Muy bien, jóvenes, cuando tenemos varias mezclas de una misma sustancia, te permite poderlo calcular de manera directa la temperatura de equilibrio. Para eso existe una sola ecuación. La teoría te lleva a que la temperatura de equilibrio es igual a la masa 1 por T1, temperatura inicial, más la masa 2 por la temperatura inicial, más la masa 3 por la temperatura 3, o sea, la inicial, sobre la suma de las masas, es decir, M1 más M2 más M3. ¿De acuerdo? Entonces, todos los datos te lo da el problema. La masa 1, ¿cuánto es su valor? Pues estamos hablando de 40 gramos. La temperatura 1 es de 10 grados centígrados. La masa 2, 25 gramos. Y la temperatura 2 de 40 grados centígrados. La masa 3, 35 gramos. Y la temperatura 3, 100 grados centígrados. Listo, abajo la suma de las masas. ¿Qué voy a tener yo de acá? La masa 1, 40. La masa 2, 25. Y la masa 3, 35. Como te das cuenta, con una sola ecuación, resumes todo tu ejercicio. Puedo sacar factor común arriba. Si yo le saco, por ejemplo, vamos a ver, le puedo sacar 20ava. Si le saco 20ava adelante, acá va a quedar 20 más, por acá saqué 20ava, me queda 50. ¿Sí? Saqué 20ava, acá me va a quedar 35 por 5. Estamos hablando de 165. ¿Sí?
y abajo le queda la suma de las tres masas. Estamos hablando de una suma de 35 más 25, 60, 100. 20ava le sacamos 1, 20ava de 100 te va a dar 5. Arriba entonces nos va a quedar la suma de, sería 20, 50, 70, 70 y 165, estamos hablando de 235, ¿cierto? Y todo esto entre 5. Estamos hablando de ¿cuánto? De 49 grados centígrados. Tu temperatura de equilibrio es de 49 grados de Celsius, por lo tanto tu alternativa correcta sería la A. Y te das cuenta que con una sola ecuación puedes resolver este tipo de mezclas con respecto a la calorimetría. La pregunta número 5 dice: la capacidad de un condensador en el aire es de 5 microfaradios y ese condensador es llenado con un dieléctrico cuya constante es 6 y luego conectado en serie con otro condensador de capacidad C, resultando que la capacidad del condensador equivalente es de 10 microfaradios. Hallar la capacidad C en microfaradios. Jóvenes, estamos ahora en un repaso de la semana 11, hablando de los circuitos eléctricos y de los condensadores. Mira, te está diciendo que tienes un condensador, ¿de acuerdo? Y este condensador, pues, tiene una capacidad vacía de 5 microfaradios. ¿Qué pasa si al condensador usted le introduce un dieléctrico? Ese dieléctrico tiene una constante de valor 6. Las teorías dicen que si a los condensadores les ponemos dieléctricos, las capacidades cambian, es decir, aumentan. Entonces, si nosotros le ponemos un dieléctrico, ¿qué dice la teoría? Que la capacidad con dieléctrico es igual a la constante por la capacidad vacía. Por lo tanto, la capacidad dieléctrica es igual a su constante 6 por su capacidad vacía, que era de 5 microfaradios. La capacidad del dieléctrico, estamos hablando ahora de 30 microfaradios. Muy bien, pero a este condensador ya ha aumentado su capacidad, le vamos a conectar un condensador en serie llamado C. Pero el condensador dieléctrico es de 30 microfaradios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si están en serie, la teoría que nos dice que para hallar el equivalente de dos condensadores es el producto sobre la suma. Así que el condensador equivalente va a ser igual al producto, es decir, 30 multiplicado por C sobre la suma. ¿Recuerdas? Producto sobre la suma me va a dar el equivalente. ¿De acuerdo? Pero en la teoría, el problemita dice que el equivalente vale 10. Entonces, 10 tiene que ser igual a su producto 30 por C sobre 30 más C. ¿Usted qué va a hacer de acá? Elimine este 10, pásele al otro lado y va a tener la ecuación 30 más C, ¿de acuerdo? Igual a 3 veces C. Resolviendo la ecuación, pues llegas a que su condensador C que puso al lado en serie es de 15 microfaradios. Su clave sería la B. Este fue un pequeño repaso con respecto al curso de física, tratando de darle las mayores herramientas posibles a ustedes. Sabemos que el curso de física hay que repasarlo, hay que estudiarlo, sobre todo partiendo desde el punto de vista teórico. Siempre les digo, jóvenes, la física primero debe saber teoría para poder adaptarse a su solución mediante las fórmulas, sabiendo propiedades y sobre todo de dónde vienen los fenómenos naturales que venimos estudiando durante estas 12 semanas. Muy bien, jóvenes, como les vuelvo a repetir, hay que poner el mayor esfuerzo y sobre todo estudiar lo máximo posible. CIMA, comprometidos con tu ingreso.